La salvación entonces es un don gratuito que se recibe por la fe. Ya hemos visto que Cristo ha hecho todo lo necesario para la redención de los pecadores. La salvación de Dios Él la ofrece como un don gratuito por su gran amor inmerecido, por su gracia. La responsabilidad del pecador, o sea, de nosotros, es aceptar lo que Él ha hecho. Dios no quiere obrar el cielo con hombres que vayan allí contra su voluntad. En tal caso no sería el cielo. Ellos se sentirían tan miserables como pecadores empedernidos en un culto de oración. No lo captan. Entonces, el método que escogió Dios para que el hombre recibiese la vida eterna es simplemente por la fe en la obra expiatoria de Cristo. No es por obras buenas, ni por carácter bueno, ni por ser miembro de alguna iglesia, ni de ser de alguna religión, ni por ningún esfuerzo humano, sino sencillamente y únicamente por creer en lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Todo el mundo puede salvarse de esta manera y nadie puede salvarse de otra manera. La salvación es por la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Primero tiene que estar la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:15 que toda la escritura es inspirada por Dios. Y nadie puede convertirse aparte de escuchar el mensaje de salvación. Quizás la conversión se realice cuando las escrituras se predican desde un púlpito, la cita un familiar o un amigo, o se leen en un folleto o un libro. De todos modos hay que conocer el Evangelio, y este se conoce solamente según es revelado en la Biblia. No solo debe oírse el Evangelio, sino que debe ser recibido como la misma palabra de Dios. Al par que se leen las Escrituras, viene la fe para recibirlas. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está hablando a través de la cruz, a través de lo que Él hizo, a través de su palabra, nos revela, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos da la revelación por su gracia también, por su amor inmerecido, nos hace creer, nos hace estar atentos a la palabra de Dios. Y entonces nos damos cuenta de la gran verdad que Jesucristo pagó en la cruz el pecado de todos nosotros, y todo aquel que en Él cree puede ser salvo y tener la seguridad de la salvación y la vida eterna. Cuando una persona lee la Biblia descubre varias declaraciones que no le agradan. Primero descubre que es pecador, y esto no le agrada. Luego aprende que no puede salvarse a sí mismo. Esto hiere nuestro orgullo. Pero por fin se le dice que solamente Jesús puede salvarlo. Pero él muchas veces no entiende esto. Si dependiera del hombre solo, el hombre jamás aceptaría el Evangelio. Pero está el Espíritu Santo que emplea la palabra de Dios para convencer al pecador. Ahí pasa algo extraordinario. El Espíritu Santo de Dios emplea la palabra de Dios de una manera para que nosotros tengamos convicción de pecado. Viene convicción de pecado a nuestro corazón. Nos damos cuenta que necesitamos un Salvador porque estamos perdidos. El Espíritu Santo convence de la verdad de las Escrituras, nos convence de que estamos perdidos y sin esperanza, y del peligro de morir sin Cristo, porque hay un infierno que es real. Esto se llama generalmente convicción de pecado. En algunos casos lo acompaña una más profunda angustia del alma, en otros no hay nada más que un simple convencimiento que uno está perdido y que necesita ser salvo. El pecador es llevado a desesperar de sí mismo, pierde toda esperanza de salvarse por sus propios esfuerzos y no ve esperanza alguna en algo que pueda hacer. Entonces se declara pecador.
y ahí está cerca de Dios. Y uno cuando se declara pecador, cuando se da cuenta que es pecador, va por buen camino, va camino a la salvación. Aquel que cree que es bueno, dice, no, yo no hago mal a nadie, y eso lo dice la mayoría de las personas. Dice, yo soy bastante bueno, no hago mal a nadie. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Espíritu Santo emplea la palabra de Dios para hablar de Cristo. El Espíritu Santo nunca deja el alma en la condición de saber solamente que es pecadora. Enseguida le muestra que el Señor Jesucristo es el Salvador que necesita y le invita a recibir al Hijo de Dios como Salvador y Señor de su vida, o sea, su Rey, por la fe. ¿Qué quiere decir tener una fe que salva? Una fe salvadora. La fe salvadora no es más que confianza en el Señor Jesús. Es como quien dice una confianza cariñosa. Cuando un hombre se ahoga, echa mano de alguien, o de un palo, o de un tronco, y pone toda su esperanza en eso. Cuando un hombre se sienta en una silla, descansa en la obra acabada del carpintero. Cuando uno sube un avión, deposita en él todo su peso. Antes podía haber creído en el valor y el poder del avión, pero no confiaba en él de veras hasta que se subió a bordo para el vuelo. Es algo maravilloso. Alguien dijo, vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Allí en el Calvario cayó mi carga y su atadura, y en este sitio rota yo sentí en esta bendita cruz. Y más bendito quien murió por mí, Jesús. Esto es hermoso. La salvación es un hecho divino. Cuando primera vez una persona confiesa que es pecador y cree en el Señor Jesucristo, se salva, nace de nuevo y se convierte en un hijo de Dios. A veces se verifica la obra maravillosa sin indicación externa. Es posible que no se sienta diferente, porque la salvación no es solamente cosa de sentir, es un hecho divino. La palabra infalible de Dios dice que todos los que confían en el Salvador reciben vida eterna, que nunca vendrán a condenación, sino que ya pasaron de muerte a vida. Eso dice en San Juan 5:24. Toda la cuestión de recibir el creyente la vida eterna y poder estar seguro de ella es lo que habla la palabra de Dios. El Señor Jesús es el objeto de la fe. Se debe dar énfasis al hecho que no es la cantidad de fe lo que uno vale, sino la fe, aunque sea una pequeña fe, te puede dar la salvación cuando estás escuchando que Cristo dejó su gloria, pagó en la cruz tu pecado. Tenés que recibirlo en tu corazón. Tenés que reconocerte pecador, arrepentirte de tus pecados y tomar la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador. No hay nada que pueda hacer el pecador para merecer la salvación. Es natural al hombre pensar que de alguna manera puede hacer algo para agradar a Dios, pero cuando una persona se acerca a Cristo para la salvación, no trae consigo sino pecados y culpa. Se ha dicho con verdad, nosotros cometemos todos los pecados y Cristo provee toda la salvación. Si el pecador insiste en presentarse delante de Dios sobre la base de sus propios méritos, recibirá lo que le corresponde, que es la muerte. Entonces, uno tiene que ir a Jesús, a la cruz, a Él, tal como uno es. Y alguien hizo un himno que dice, tal como soy de pecador,
sin más confianza que tu amor, tú me llamaste y acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy de pecador, uno no puede autorreformarse, puede cambiar, mejorar algunas cosas, pero la fábrica de pecado está dentro y tiene que entrar Jesús, destruir la tendencia al pecado, y ya al unirse su Espíritu Santo con nuestro espíritu, comenzamos a tener frutos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Los frutos del Espíritu vienen del Espíritu Santo. Y cuando aceptamos a Cristo, Cristo viene a vivir en nuestra vida con su Espíritu Santo y sigue este himno diciendo: tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, quitado ha hecho toda oposición, ya pertenezco a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Qué lindo es pertenecer a Dios, qué lindo es ser alguien de Dios. Entonces, podemos decir que Dios emplea la Biblia para crear fe en el Señor Jesús. La fe verdadera implica entregarse a sí mismo a Jesús. El objeto de la fe salvadora es el Señor Jesucristo. La vida eterna es nuestra cuando le aceptamos a Dios como un regalo, la salvación. La fe salvadora es simplemente confiar en el Señor Jesús. El Espíritu de Dios emplea la Biblia para convencernos de pecado. Cuando somos salvos tenemos la seguridad permanente de ello por la palabra de Dios. Y cuando decidimos acudir a Cristo para la salvación, podemos llevarle nada más que el pecado y la culpa, y Él se encarga de limpiarnos y darnos vida eterna. Vamos a una pausa y seguimos aquí en este programa.